Políticas públicas. A ver, algunas definiciones sobre políticas públicas. El primer autor al que se le atribuye el concepto de políticas públicas, que generalmente se le atribuye, es justamente a Harold, que dice y define a las políticas públicas de la siguiente forma, ¿no? Las políticas públicas son definiciones y acciones de la autoridad pública para enfrentar problemas o situaciones específicas que requieren intervención. Eso, por si acaso, ha sido publicado en 1951. O sea, cuando uno dice políticas públicas, uno piensa que es una teoría reciente, ¿no? De 2020, 2024. Pero no, ha sido una, una, una corriente de gestión pública que nació en 1951. Otra definición de David es la siguiente, ¿no? Dice, las políticas públicas son la asignación autoritaria de valores y recursos dentro de una sociedad. Eso nos dice en 1965. Thomas nos dice, las políticas públicas son lo que el gobierno decide hacer o no hacer. 1972. James nos dice, define las políticas públicas como una serie de acciones intencionadas adoptadas por el gobierno para resolver problemas que afectan a la sociedad. Reina, ¿cuál es tu consulta? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Entonces, el PTDI es obligación para todos los gobiernos autónomos municipales, Sí, la sí. elaboración para obtener sus recursos. La ley 777 establece que todos los gobiernos autónomos, municipales, regionales, departamentales, tienen que elaborar su PTDI. Y por 5 años, cada vez que el PEDES, en este caso, se elabore, si el PEDES es 2016-2020, entonces todos los municipios, regiones y departamentos tienen que hacer su PTDI con esa periodicidad. Si el PEDES es 2021-2025, todos los municipios, regiones y departamentos tienen que elaborar su PTDI con la temporalidad 2025, 2021-2025. Tiene que haber una consistencia con el PEDES. ¿Está Ah, bien? ya, bajo esos lineamientos, entonces, se Eso dice la realiza el ley. PTDI. Ah, ya, Ok. ya. Gracias, licenciado. Aquí por la pregunta, eso significa que por lo menos hay una persona que tenía ciertas dudas, ¿no? ¿Qué nos dice Tomás? Retomando el tema de las políticas. Las políticas públicas son lo que el gobierno decide, o sea, bueno, ya hemos dicho, no sé, ¿no? Me faltaba Charles. Charles nos dice que son procesos que implican la identificación de problemas, formulación de soluciones, implementación, evaluación de las decisiones, ¿no? Tomadas por los actores gubernamentales. Eso nos da como concepto 1977. Y así podemos seguir repasando. Hay autores más modernos que tienen definiciones más recientes de lo que es o lo que se entiende por políticas públicas. En esencia, ¿qué es una política pública? ¿No? Es la intervención del gobierno. O sea, eh, yo decido intervenir sobre una situación inicial para que se transforme en una situación deseada. Y la intervención puede estar manifiesta, como en el caso de los gobiernos que manejan la política del estado del bienestar, o puede estar implícita bajo los gobiernos o estados que buscan, ¿no? Una intervención neoliberal, o sea, que sea el mercado quien define. En todos sus aspectos, el Estado está interviniendo como regulador y en el primer caso como actor, ¿no? Entonces, lo que haga el Estado, lo que haga el gobierno, todo lo que haga o deje de hacer o permita hacer, ¿no? Es para cambiar una situación inicial a otra, se considera política pública. Ok. Ahora bien, vamos a ver cómo es que funciona
la aplicación de la política pública actualmente en Bolivia, ¿no? Y es un pequeño ejemplo este que vamos a verlo, ¿sí? A ver, empezamos elaborando un presupuesto, ¿no? Lo que más se conoce, como hemos dicho anteriormente, es elaborar el presupuesto. Y decimos entonces, aquí está mi programa 45, mi código CICIN 125, mi actividad 00, mi proyecto de elaboración, perforación de pozos Humala, partida 42.310 bolivianos, presupuesto 450.000 bolivianos. Así empezamos nuestra gestión pública. Como ya tenemos aprobado nuestro presupuesto, hacemos una certificación presupuestaria por ese importe. Luego empezamos los procesos de contratación, porque es de construir y contratar para la- una obra que permita la construcción del pozo de Humala por ese monto. Contratamos supervisores, asignamos fiscalizadores, ¿no? Para que se constate o se certifique el avance de la obra. La planilla uno acaba de llegar, ¿no? Se registran los avances de la obra, se procesan los pagos de la obra, ¿sí? Y se entrega el pozo de agua, ¿no? La perforación. Esa es la recepción de la obra. Así es como hacemos la gestión pública, por si acaso. La mayoría de los que están trabajando en las entidades del sector público trabajamos con estos pasos. Pregunta, ¿sí? El primer caso, ¿a quién corresponde? Al sistema de presupuestos. El segundo, sistema de presupuestos. El tercero, sistema de bienes y servicios, ¿no? Su sistema de tesorería, sistema de contabilidad gubernamental integral, tesorería y crédito público y nuevamente bienes y servicios. Dentro de todos estos sistemas, ¿dónde está el POA? ¿Dónde está la planificación? Entonces, el ejemplo que acabo de mostrarles muestra efectivamente que o las principales acciones que desarrollan los municipios, no, las entidades públicas, lo pueden hacer sin considerar el POA, sin considerar la planificación. Pero, ¿cuáles son las consecuencias? Aquí viene, ¿no? La percepción de la población, ¿cuál es, no? ¿Se ha solucionado el problema o no? Pregunta, ¿cuál era el problema que debíamos solucionar? No sé. El presupuesto solo dice que debemos hacer proyectos. Bien, servicios me ha hecho que contrate un pozo de agua y hemos entregado el pozo de agua. No sé qué problema estábamos solucionando con la entrega del pozo de agua. Y la gente sigue molesta. Esa es la diferencia cuando nosotros hacemos esto sin considerar la planificación. La planificación que te dice, ¿no? ¿No? Ejecutar un pozo de agua, ¿no? Y para eso, ¿qué necesitas hacer? Te dan una estructura para funcionar, ¿no? Te da la capacidad para poder decir, necesitamos, ¿no? Una escala salarial acorde a, ¿no? Y el SPIE te da justamente para qué hacemos eso. ¿Para qué había sido eso? Para mejorar, ¿no? La producción agrícola. Con la perforación de pozos, ¿se ha mejorado la producción agrícola? Y la respuesta es no, pues con un solo productito no generas esto, este es uno de varios que deberías generar. Entonces, ¿cómo debería funcionar una política pública? ¿No? Lo que ven con azulito es una política pública empírica que estamos desarrollando en el sector público. Y una política pública científica debería partir justamente de del plan, de la necesidad, ¿no? ¿Qué queremos? Incrementar, entonces, tenemos aquí dos opciones, por si acaso. Uno, ¿no? Incorporamos más productos para llegar a este impacto que va a ser la producción agrícola, o simplemente con base a presupuesto que tenemos, ¿no?
para este PI, lo único que voy a poder hacer va a ser incrementar el acceso al agua y va a estar en el PI. Y además, como esto es consensuado con la población, va a decir, miren, sí, yo sé que queremos incrementar la producción agrícola, pero para este quinquenio lo único que vamos a hacer es darles más agua. Y el siguiente empezamos a hacer otras cosas. Ok, quedamos en eso. ¿Listo? Entonces, con base a eso, la población ya sabe que va a tener un pozo de agua y lo único que va a permitir es incrementar el acceso de la población al agua. Para eso se van a perforar esta cantidad de pozos, se van a hacer una estructura con dos áreas, con cuatro funcionarios, se va a tener estos proyectos, se va a realizar estas actividades, ¿no? Y terminamos entregando la obra comprometida y solucionando o generando el impacto que habíamos consensuado técnicamente con él. Entonces, en el primer caso, ¿qué mostramos? La acción a política pública empírica y en el segundo caso una política empírica más científica, más técnica. ¿Sí? Esa es la diferencia entonces entre uno y otro, ¿no? Ahora bien, entrando un poquito ya más en temas técnicos, ¿sí? ¿Qué son las políticas públicas? Básicamente es un modelo de gestión pública. ¿Qué es un modelo de gestión pública? Si recordamos un poco en la historia, antes de que el Estado sea Estado, antes eran reinos, ¿no? Entonces, entre ser un rey y tener súbditos, y tener ahora estados, presidentes y tener ciudadanos, ha habido una brecha, ¿no? Que hemos tenido que pasar, ¿no? Desde la concepción de los modelos de gestión. Entonces, cuando ya el rey pierde las prerrogativas del rey y se convierte en un presidente, este presidente todavía tiene los paradigmas del rey. Y esa gestión pública, las primeras gestiones públicas son justamente denominadas, ¿no? ¿Qué se llaman estos? El patriarcalismo, ¿no? ¿No? El patriarcalismo, el clientelismo, donde básicamente todo el Estado está con base a el presidente que está reemplazando. No, esto es hasta más o menos el siglo XVIII. Ya en el siglo XX, ¿no? Esto se cambia, o sea, esta lógica de súbditos empieza a cambiar con un modelo que conocemos todos, que es el modelo no weberiano burocrático. El modelo burocrático, ¿cuál es la característica principal? Para empezar, el modelo burocrático weberiano, no sistematizado por Max Weber, habla justamente de que ya no son súbditos, sino hablamos de población, y que debemos nosotros hacer establecer un proceso productivo eficaz, eficiente. Y hablamos aquí del proceso insumo, proceso producto, donde Weber enfatiza el proceso. O sea, si nosotros hacemos un buen diseño de un proceso, automáticamente tenemos el producto. Dice. Esto es utilizado en el comunismo, ¿no? En el capitalismo, incluso en el estado de bienestar. Incluso actualmente en Bolivia y en varios países, este modelo burocrático todavía persiste. Si ustedes estudian un poquito más este modelo burocrático, primero que es preeminencia en la ley, hay una autoridad que es el jefe, hay una autoridad técnica, ¿no? Hay un exceso de normas que se deben seguir, se descuida un poco el producto, no se visualiza muy bien el producto, sí se enfatiza el proceso. Entonces, por eso que en la lámina dice, miren, de 1922 para adelante porque todavía en el caso de Bolivia el modelo burocrático todavía está presente, aunque no formalmente, pero sí funciona. El siguiente modelo de gestión pública que hemos tenido, ¿sí? Ha sido el modelo del gerencialismo. El gerencialismo, ¿no? Que actualmente la conocemos como la nueva gestión pública, donde su premisa es timonear antes que remar, ¿no? Ve a la sociedad como clientes y ve al Estado como una empresa.
y establece, aparte de los insumos, procesos, productos, ¿no? Un concepto bien interesante, el concepto de resultado, que está vinculado con la satisfacción del cliente. Entonces, en este modelo, ¿sí? Eh, pretende al Estado, ¿no? Acuérdense, en el modelo burocrático del todopoderoso, el Estado centralista, este busca ser un Estado regulador, es más neoliberal, ¿no? Quiere descentralización, ¿no? Quiere ser más efectivo y piensan que la efectividad tiene que ver justamente con la reducción del Estado y que el cliente esté satisfecho. Y la otra corriente de planificación o de gestión pública es la política pública, que nace en 1951 justamente con el autor que hemos visto, James, donde establece justamente que existe un problema que no es tan lineal, que hay que solucionar ese problema, por lo tanto, hablamos de beneficiarios, debemos seleccionar las alternativas de solución, la ejecución de soluciones, la implementación de las soluciones, seguimiento y la evaluación de la solución. No enfatizan ningún otro elemento adicional. O sea, seguimos hablando de insumo, proceso, producto dentro de las políticas públicas. Posteriormente, ¿no? En 1989, ¿no? Entra otro concepto de modelo de gestión pública, que es la gobernanza, donde ponemos al actor, a la sociedad como actor social principal, ¿no? Participa en los procesos de planificación, en los procesos de rendición de cuentas, ¿no? No se aporta en los elementos básicos de producción estatal, o sea, seguimos con insumo, proceso, producto, pero sí enfatiza la participación y control social, ¿no? Dentro del Estado, así como la transparencia. Si se dan cuenta, en los municipios hay mucho de esto, hay mucho de la gobernanza, porque planifican con la sociedad, controlan con la sociedad. Por eso es que, pero además convivimos con un modelo burocrático y además convivimos con el gerencialismo y convivimos con las políticas públicas. Y lo último que nació en 1995 fue el valor público. El valor público que considera a la sociedad como ciudadano, ¿sí? Aparte de estos tres elementos, incorpora un otro que se llama impactos, ¿no? Tenemos insumo, proceso, productos, resultado e impactos. Y ahí está lo último, ¿no? En cuanto a modelos de gestión. Entonces, cuando me dicen a mí hablar sobre políticas públicas, bueno, pues voy a hablar sobre políticas públicas, considerando no como una corriente específica, por si acaso, ¿no? Ni la última, sino como en todos los estados latinoamericanos y no latinoamericanos en el mundo, hay una simbiosis de estos modelos y dependiendo a qué le demos fuerza, unos tendrán más fuerza en los procesos, en la normativa, otros tendrán énfasis en el gerencialismo, en la sociedad, en lo reduccionista, otros le darán más fuerza a la participación social, otros más al diseño de los planes, otros más al valor público y a la cadena de valor que establece justamente el valor público, ¿no? Que son lo que generalmente constituyen los modelos de gestión pública que nosotros manejamos, ¿no? Digo nosotros manejamos porque todos lo manejamos, solo que empíricamente la mayoría de nosotros no conocen ni está consciente de que estamos haciendo una simbiosis de todo esto. A todo esto, por si acaso, hay un otro modelo que nosotros hemos desarrollado, ¿no? Que le hemos llamado planificación científica, que es lo último y la sistematización de todo lo anterior, porque aparte de los insumos, procesos, productos, hemos incorporado elementos de resultados, efectos, y hemos generado una diferencia entre impactos, porque no todos los impactos son iguales. Hay impactos terminales, sectoriales, multisectoriales, dimensionales y multidimensionales. Y todos estos elementos, que son ahora uno, dos, tres, cuatro, cinco elementos, antes eran solamente cuatro, tienen transversalidades. Todo tiene que ser medido, todo tiene que ser ponderado, todo tiene que tener meta, tiene que tener responsable, ¿no? Entonces, y además, entre el producto y el impacto hay una relación hipotética, lógica, causal y matemática entre el producto y el impacto. ¿Qué significa esto?
que todas las intervenciones que el Estado hace, no hay certeza de que realmente solucionen el problema, porque todas son hipótesis. Ahora, ahí viene el otro tema, ¿no? No todos los problemas son iguales. Hay problemas no concretos que se solucionan con un impacto terminal. Y el grado de certeza de solución de esos es altísimo. Por ejemplo, no puedo cruzar este río. Ese es un problema. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? Que tengo que tardo mucho tiempo en cruzar el río con mi coche. Entonces, la solución es el puente. Construir el puente y el impacto justamente es la reducción de tiempo que ese puente me da. Entonces, en un problema concreto se soluciona con un impacto terminal, pero no es lo mismo cuando, por ejemplo, yo digo, necesito generar empleo. Ese problema ya no es tan concreto, ya es un problema ni siquiera semicomplejo, es un problema complejo. Y de acuerdo a la teoría de impactos que tiene la PC, establece justamente que la problemática se debe solucionar con un impacto multisectorial. Entonces, este modelo considera una segmentación de niveles de problemas vinculados a cómo se puede solucionar. Entonces, lo último que tenemos en este momento en materia justamente de gestión pública. Enfatizando un poquito el modelo de políticas públicas, por si acaso, ¿sí? Tenemos ahí la identificación del problema, las alternativas de solución del problema, la elección de la solución del problema, la implementación de esa solución, el seguimiento de esa solución y la evaluación. Acuérdense, esto es una hipótesis, por lo tanto hay que ver si esa hipótesis funcionó. Entonces, en todo esto, este ciclo es el ciclo que corresponde a las políticas públicas, ¿sí? Ahora bien, como hemos visto anteriormente, cuando nosotros tenemos problemas, porque así funcionan las cosas, las podemos clasificar en tres niveles. Problemas macro, problemas micro, pero meso, y problemas micro. Entonces, cuando yo tengo problemas macro, no corresponde a todo el país o a todo el sector. Cuando el problema es meso, corresponde a un departamento, a una región, a un municipio. Y cuando el problema o que voy a intervenir como política pública le corresponde a una entidad, es micro. Entonces, estos son los tres niveles que puedo yo intervenir con mis políticas públicas. ¿Qué es la política pública? Decíamos, es la intervención del Estado para solucionar supuestamente los problemas. Los problemas macro, supuestamente y en teoría estaríamos solucionándolos considerando nuestro ley 777 con el PGDs y con el PEDES. Y en el tema sectorial, los problemas sectoriales que son macros los podemos solucionar con los planes sectoriales. Los problemas departamentales los solucionamos con planes departamentales. Los problemas regionales con planes territoriales de desarrollo integral regionales. Los problemas municipales con planes municipales. Los problemas de una entidad o no con los planes estratégicos e institucionales. Entonces, esta es otra clasificación de cómo se pueden ver, ¿no? Las políticas públicas considerando su magnitud. Respecto a la implementación, ¿no? La implementación puede estar al margen del plan, porque hay muchas autoridades que desarrollan sus acciones al margen de un plan, o pueden, como la minoría de las autoridades, solucionar estos problemas considerando su plan como el principal instrumento de gestión pública. Bueno, en este contexto, tal vez aquí lo justo en el tema gráfico es que esto sea más reducido, el azulito, y el blanco sea lo más grande, ¿no? Pero de todo era simplemente para ver estos dos alternativas. Cuando nosotros queremos hacer seguimiento y evaluación, que es lo que propone las políticas públicas, ¿no? Si ejecutamos nuestras políticas públicas de manera empírica, al margen de los planes, pues va a ser bien difícil o imposible hacer seguimiento a esos planes.
porque todo el plan está aquí en mi cabeza. Entonces, ¿qué me va a hacer seguimiento? Nadie, ¿no? Entonces, cuando yo hago mis intervenciones de manera empírica, o sea, de manera que yo quiero, como yo lo estoy viendo, entonces el seguimiento y evaluación son imposibles. Pero también hay otra limitante. ¿Qué pasa si realmente lo quiero hacer conforme el plan? Pero resulta que no puedo hacer seguimiento de evaluación. ¿Cuándo sucede eso? Cuando los planes están mal formulados. Técnicamente tienen muchas debilidades. Los objetivos no son medibles, como habíamos comentado anteriormente, no tienen indicadores, no tienen metas, no tienen sistemas de ponderación, etcétera. ¿Sí? Pero cuando los planes están bien hechos y con base en estos planes soluciono mis problemas macro, meso, miso, sí es posible hacer seguimiento y evaluación de los mismos. Y lo más importante, sí son susceptibles de implementación. Porque con nosotros es muy difícil su implementación. O sea, es como cuando yo digo, haz esto, haz lo otro, estoy sobre ustedes, ¿no? Nadie sabe lo que yo quiero. Todo lo que yo diga se hace. Y si no estoy, nadie va a hacer nada, porque no hay un plan a seguir. Pero en cambio, si todo el mundo sabe, esto es lo que quiero desde un principio, no importa si yo estoy o no estoy, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Por eso importante tener un plan, porque cuando tú tienes un buen plan, pues está garantizado que tus subordinados puedan ejecutar independientemente de si tú estás o no estás presente. ¿Ok? Miren, cuando nosotros queremos, ¿no?, solucionar un problema público, generalmente, y ahora gracias a los conocimientos que tenemos sobre la gestión pública, por ejemplo, queremos resolver problemas grandes, ¿no? Como la tasa de mortalidad materno-infantil, como la deserción escolar, como la tasa juvenil de desempleo, la tasa de la pobreza extrema, ¿no? No, son esos los problemas que debemos solucionar con la aplicación de las políticas públicas. Pero como a veces nosotros no tenemos el conocimiento adecuado de cómo se solucionan estos problemas, pensamos algo así, miren, ¿no? Dice, quiero incrementar la humedad del suelo. ¿Para qué? Para incrementar la producción de los suelos. ¿Y qué voy a conseguir eso? ¿Para qué? Para incrementar la producción agrícola. ¿Para qué queremos incrementar la producción agrícola? Para incrementar los ingresos familiares de la población. Esto se llama cadena de impactos. Todos son impactos. ¿Este diseño es hipotético? Sí. ¿Es lógico? Sí. ¿Es causal? Sí. ¿Es matemático? Sí se lo puede medir también. Pero aquí viene la relación. ¿Con qué producto desencadeno? Con perforación de pozos. ¿Están de acuerdo con esta hipótesis? Claro, no lo vamos a decir así, ¿no? En el proyecto, en el marco lógico, ¿qué va a decir? ¿No? Vamos a construir 20 sistemas de pozo, ¿no? ¿Con qué propósito? Con el fin de incrementar los ingresos familiares de la población tantos. Y se han saltado todo esto. Y cuando nosotros utilizamos adecuadamente los conceptos que hemos visto anteriormente, qué es producto, qué es resultado, qué es efecto y qué es impacto, nos damos cuenta que la perforación de pozos lo único que nos garantiza es el tener acceso al agua, nada más. Se incrementa, ¿no?, la posibilidad de tener acceso al agua. Necesitamos otro producto, en este caso sistemas de riego, ¿para qué? Para incrementar la humedad del suelo. Ahora pregunta, ok, ya con este producto sí desencadeno esto, pero con la perforación de pozos, ¿puedo desencadenar la producción, incrementar la productividad del suelo? ¿Puedo con el sistema de riego garantizar el incremento de la producción agrícola? ¿Puedo con el sistema de riego garantizar el incremento de ingresos familiares? Para muchos diseñadores de políticas públicas, eso sí,
¿no? Y eso es falso, ¿no? Porque cualquier persona experta en este tema te dice, el riego lo único que te va a garantizar es incrementar la producción de los suelos, para ser más productivo el suelo. ¿Quieres que este suelo se vuelva agrícola? Pues tienes que meterle otros productos, entrega de semillas, capacitación, asistencia técnica, herbicidas, etcétera. Pero con esto solo no generas este impacto. ¿Por qué? Porque puedes tranquilamente producir más, y de repente el precio, como estás empezando a incrementar tu producción, no, voy a poner un ejemplo, ¿no? Digamos que nosotros consumimos 50 toneladas de papa. Gracias a estos proyectos y todo el riego, ahora producimos 100. Pero ¿y cuánto tú consumes? 50. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a consumir 100? No, vas a seguir consumiendo 50. ¿Qué va a pasar? Que el precio va a empezar a bajar. Y puedes tener incluso un decremento de tus ingresos familiares. Entonces, ahora, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago? Oye, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? ¿Cómo diseño mi política pública para que yo realmente genere ingresos económicos, para que mejoren mis ingresos económicos? Y ahí necesitamos introducir otro producto, apertura de mercados, o sea, exportación. Con la apertura de nuevos mercados, con la exportación, sí, mi excedente de producción ya va a ir a otro mercado que me va a permitir exactamente incrementar mis ingresos familiares. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de diseñar una política pública, ¿sí? Por lo tanto, no tenemos que trabajar mucho todavía los diseñadores de políticas públicas, porque todavía pensamos como los de antaño, ¿no? Que con un sistema de perforación de pozos ya tienes incremento de ingresos familiares, que con un sistema de riego ya tienes eso, y se olvidan de estos otros productos. Y nos quedamos simplemente con un impacto que no queremos, un impacto intermedio que no deseamos. Por lo tanto, hay que tener una relación entre qué son productos y qué son impactos. Y que entre el producto y el impacto existe una relación hipotética, lógica, causal y matemática. No hay garantía de, pero este plan parece lógico, esta hipótesis parece lógica, parece causal, parece que se puede solucionar este tema. De esta forma es como se deben diseñar las políticas públicas, ¿no? ¿Sí? De manera científica, no de manera empírica. ¿Sí? Y ahí viene el tema, ¿no? Un elemento fundamental entonces para el diseño de políticas públicas es qué tipo de problema es el que tenemos. Y es lo que les decía, ¿no? Lo que establece la PC, la planificación científica, es que existen estos 5 tipos de problemas. ¿Cuáles son? Los problemas concretos. Los problemas concretos son cosas bien simples, son cosas lógicas, ¿no? Por ejemplo, tengo que viajar al Amazonas, entonces el problema es la fiebre amarilla. Entonces, ¿cuál es mi problema? Mi problema es que puedo contagiarme de fiebre amarilla. ¿Cuál es la solución? Vacuna. ¿Qué va a pasar? Si me vacuno contra la fiebre amarilla, incrementa ¿no? Tu inmunidad. ¿Y qué es eso? Un impacto terminal. Entonces, hay muchos problemas en la sociedad, en- en los diferentes municipios, en las diferentes regiones, que se solucionan de esa forma, ¿no? Falta un camino. Entonces, es un problema concreto. ¿Cómo se soluciona? Construyendo el camino. Un impacto terminal. O sea, porque el problema que tú tienes no es falta del camino. El problema que tú tienes es que tardas mucho tiempo en trasladarte de un punto a otro. Y con un camino, lo que tú vas a generar como impacto es reducir ese tiempo de traslado de un punto a otro. A veces las personas no saben qué tipo de problema tienes
y simplemente ven el problema como la ausencia de un producto, ¿no? Por ejemplo, dicen, no tenemos colegio, dicen. ¿Cuál será el problema si no tienen el colegio? Para empezar, ¿qué tipo de problema será? ¿Será un problema concreto, semicomplejo? Ah, bueno, antes de dar los ejercicios definiremos cada uno de estos, ¿no? Los problemas concretos son de alguna forma fáciles de solucionar, ya se ha experimentado anteriormente y se conoce de alguna forma la solución y las acciones que vamos a desarrollar van a prácticamente garantizar la solución de este problema, ¿no? Les repito nuevamente el ejemplo de, a ver, no tengo la posibilidad de comunicarme con mi papá que está en el exterior, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo conexión a internet. ¿Cómo soluciono esto? Siempre pongo, ¿no? Una antena repetidora, ahora tengo acceso al internet, entonces puedo hablar con mi papá. Entonces, ese tipo de problemas son problemas concretos y se solucionan con impactos terminales. Los impactos terminales se generan a través de un solo producto, un solo producto. Por eso es que el problema está vinculado con un producto y ese producto desencadena hipotética, lógica y causalmente el impacto que soluciona ese problema. Un siguiente nivel de tipo de problema son los problemas semicomplejos. Los problemas semicomplejos son donde necesitamos para solucionar el problema más de un producto. Pueden ser dos o tres, pero estos dos, tres, este conjunto de productos que van a solucionar este problema están asociados a un sector. Entonces, por eso es que estos problemas semicomplejos se solucionan con un impacto sectorial, ¿no? Entonces voy a necesitar, qué sé yo, necesito desarrollar el tema turístico en mi municipio. Para eso no basta solamente con construir un circuito turístico. Tengo que hacer otro producto que es la promoción, otro producto que es, qué sé yo, la construcción de infraestructura turística, otro que es la publicidad, la sensibilización. O sea, son varios productos que tengo que yo generar para desencadenar un impacto sectorial. Entonces, ahí la posibilidad, la probabilidad de solución de este problema es alta, ¿no? No es como esta que es casi una certeza, ¿no? Pero en este caso, este nivel de problemas semicomplejos, sí su posibilidad de solución es relativamente no alta. ¿Por qué? Porque son problemas no sectoriales. Un ejemplo de problema sectorial, pues, hay una tasa de mortalidad materno-infantil. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que incrementar mis servicios de salud, ¿no? Ya, bueno, yo tengo construidos hospitales por todo lado, pero las mamás no están acostumbradas a dar a luz en estos hospitales, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y te das cuenta que las tasas de mortalidad no se presentan tanto en los hospitales, sino en las casas donde dan a luz, con las parteras, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que promover, ¿no? Para que estas personas, en vez de dar a luz en sus casas con parteras, den a luz, ¿no? En un centro hospitalario formal. Y para eso, ¿qué puedo hacer? Varios productos. Uno de los productos, pues, es sensibilización, ¿no? Si estás embarazada, ven y te atenderemos, qué sé yo. Dos, ¿no? Gratuidad, o sea, ponerlo gratis, ¿no? O sea, todo gratis, ¿no? Seguro en materno infantil, ¿no? Te cubre todo, entonces no vas a gastar nada. Es otro producto, ¿no? Es más, si vienes, te vamos a dar un bono, ¿no? Estamos pagando 200 pesos cada vez que tú vengas a hacer tu control. Entonces, ¿cuántos productos hemos generado acá? Varios. ¿Para qué? Para reducir el impacto, en este caso, que sería sectorial, la reducción de la tasa de mortalidad materna. Otro ejemplo de problemas semicomplejos, ¿no? Todos los problemas semicomplejos están vinculados con problemas sectoriales, por si acaso.
Entonces me doy cuenta que mis alumnos no tienen mucho conocimiento, su nivel de lectura, de comprensión de las matemáticas es muy bajo. ¿Qué puedo hacer? Ese es mi problema. ¿Qué puedo hacer entonces como Estado? ¿Qué política pública puedo y tengo que desarrollar para que mis estudiantes de mi municipio, de mi región, de mi gobierno, de mi país puedan tener mejores, ¿no? grados de conocimiento, de rendimiento académico? Entonces te vas a dar cuenta que hay un porcentaje de alumnos que no tienen cobertura de servicio educativo. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Construir hospitales, digo, construir colegios, construir escuelas, pero esas escuelas, esos colegios necesitan maestros, entonces proveer de ítems, otro producto. Pero no solamente necesitamos colegios y necesitamos maestros, necesitamos muebles, necesitamos insumos, es otro producto. Y mira, estamos hablando ya de tres diferentes actores, ¿no? Porque ¿quién construye los colegios? Puede ser el municipio, puede ser el ministerio. ¿Quién da los ítems? Generalmente el ministerio. ¿Quién da el equipamiento? Generalmente el municipio. Son varios actores. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿No? Malla curricular, necesitamos, ¿no? Formación pedagógica, que es otro producto, y necesitamos que los niños cuando vengan al colegio no se duerman por desnutrición. Necesitamos generar un nuevo bono, es el bono Juancito Pinto, que, que les damos, pues, perdón, se están durmiendo, hay otro producto, como he dicho, que se llama desayuno escolar, para que se les nutra en colegios porque vienen desnutridos, pero aún así los niños, los papás sobre todo, quieren que los hijos trabajen porque falta plata, entonces queremos otro producto que va a ser, no el bono Juancito Pinto, que garantice que van a estar en el colegio. Con la combinación de todos esos productos, estamos desencadenando un impacto. ¿Cuál es el impacto? Que mis alumnos, ¿no? puedan tener más conocimiento, mejor comprensión de los problemas. Entonces ahí nuevamente se refleja el tema de el impacto sectorial. Por lo tanto, el grado de certeza es alto, ¿no? Un nivel más alto de complejidad son los problemas complejos. Y los problemas complejos son, ¿no? aquellos problemas que no se pueden solucionar con un solo sector. Necesitamos la intervención de dos o más sectores para solucionar estos problemas complejos. Eh, un ejemplo de problema complejo es justamente el desempleo. ¿Cómo yo puedo solucionar el desempleo? Y no es con un solo producto. Y aquí viene un problema, ¿no? Lo que pasa es que la mayor parte de los diseñadores públicos, de políticas públicas, de intervenciones públicas, tienen este paradigma del problema concreto. Si quieren solucionar todo con un productito. No hay empleo, ¿cómo lo solucionamos? No hay empleo, ¿cómo soluciono? Ya sé, bajaremos la edad de jubilación de las personas mayores y que sea obligatorio que se jubilen. Con un solo producto quiere desencadenar o no un impacto multisectorial. ¿Va a solucionar eso? ¿Eso no va a solucionar el tema de empleo? ¿Cómo solucionamos el tema de empleo? Ya sé, y lo que es la clásica, ¿no? Vamos a nosotros entonces capacitar a los jóvenes, capacitar a las personas para que sean más competitivos. Y no te das cuenta que va a pasar un fenómeno, ¿no? Bien perverso. Digamos que en este momento hay 10 personas que están trabajando y 5 personas que no están trabajando porque no están capacitadas. Y estas 5 personas que no están capacitadas generalmente vienen de hogares de escasos recursos, porque estos 10 han sido bien alimentados, han sido bien instruidos, digámoslo así, bien capacitados, y por eso es que estamos contratándolos. ¿Qué es lo que hacen muchos de los gobiernos en sus propuestas, ¿no? Dicen, vamos a capacitar, hacemos fundaciones, los capacitamos, ¿no? Hacemos proyectos, los capacitamos. ¿Y qué pasa?
De repente este joven que no tenía las capacidades, pobre, ¿no? No tenía las capacidades, ya tiene las competencias. ¿Y qué va a pasar con estos 10 que sí están trabajando? Siempre van a despedir a uno en vez de este otro. ¿Por qué lo despiden? Porque este quiere ganar más, ¿no? O simplemente el empresario se da cuenta que este cobra menos y lo sustituye. Pero ¿has reducido la tasa de desempleo? No. Siguen siendo 5 personas que no tienen empleo. Simplemente que ahora estas 5 han sustituido a las más caras. Ahora estos están bien capacitados, están sin trabajo porque son caros. Entonces, con un solo producto que es la capacitación, no vas a poder lograr, ¿no? Solucionar ese problema porque es multisectorial. Y muchos de los políticos, cuando tú les planteas problemas de este tipo, que son los complejos, dicen, no, esto es un problema estructural. Cuando te dicen eso, es que están confesando de que no tienen la capacidad o están esperando que ciertos niveles, ¿no? científicos puedan proponer cosas no complejas, ¿no? para poder solucionar eso. Entonces, cuando se diseña entonces en estos niveles una política pública, o sea, una intervención gubernamental, la probabilidad de éxito ya no es tan alta, ¿no? Es una probabilidad media, porque esta hipótesis puede ser que sea o no la correcta para solucionar el impacto. Y de ahí viene la importancia de hacer seguimiento y sobre todo evaluación para ver si nuestros productos han desencadenado los impactos que queríamos que se desencadenen. Y si no ha sido así, pues hay que cambiar la hipótesis, hay que incorporar nuevos productos para que no se puedan solucionar. El otro nivel de problemas que tenemos se llaman los problemas, ¿no? altamente complejos. Ya son, son dimensiones, ¿no? Son impactos dimensionales. Cuando nosotros vemos los problemas, los clasificamos generalmente en tres: en problemas económicos, en problemas sociales, en problemas ambientales. En todo el mundo, básicamente, son las tres dimensiones de desarrollo que manejamos. Por lo tanto, si tú quieres incrementar tu PIB, Producto Interno Bruto, que es un tema económico, que es una dimensión económica, no se puede solucionar con un productito, ni con un sector. Se tiene que solucionar con un conjunto de sectores, incluso con un conjunto de multisectores. De la misma forma, quieres mejorar la calidad de vida de tu población, ¿no? ¿No? Quieres mejorar el índice de desarrollo social, no lo vas a poder desarrollar, no con un producto, ni con un sector, ni con no, vas a tener que utilizar multisectores. Entonces, esos son los niveles de complejidad que hacen a las políticas públicas, que muchos de los diseñadores y evaluadores de las mismas no tienen conciencia de que existe esta complejidad, ¿no? Y empiezan básicamente a tratar de solucionar, escúchenme, incluso problemas dimensionales con la lógica de los problemas concretos. O sea, quieren un productito que te solucione todo, y eso no va a dar. Eso no es así. Y el último tipo de problema, ¿no? Se llama extremadamente complejo. Este último nivel de problema, que es el problema en complejidad el más alto, más extremo que se tiene, corresponde a un enfoque holístico, a un enfoque filosófico, a un tema de englobar las dimensiones. Miren lo que estoy diciendo, voy a englobar todas las dimensiones, y ese englobamiento de todas las dimensiones es el problema que quiero solucionar. En Bolivia, el problema altamente extremo, extremadamente complejo de solucionar es, por ejemplo, el vivir bien. ¿Qué es el vivir bien? ¿No? Es técnicamente un problema extremadamente complejo.
¿cómo soluciono el problema o cómo vivo mejor? Vivo bien, pero ¿cómo incremento mi tasa de vivir bien? Para eso primero tengo que, ¿no? Generar indicadores, generar, ¿no? La conceptualización de qué entiendo por vivir bien. Y a partir de eso, pues, empezar a conocer ese concepto para poder conceptualizarlo y medirlo. Y a partir de eso, empezar a generar hipótesis para empezar a generar justamente acciones tendientes a aquello. ¿Cómo se soluciona un problema extremadamente complejo? Con impactos multidimensionales. O sea, yo necesito una cantidad de impactos económicos, una cantidad de impactos ambientales, una cantidad de impactos sociales para que en conjunto pueda vivir bien, ¿no? Por ejemplo, otro estado, otro país puede decir, no, aquí queremos vivir mejor, ¿no? Entonces ahí es un tema conceptual, es un tema filosófico, es un tema, ¿no? Muy alto, ¿no? Básicamente en las corrientes filosóficas tenemos una que se tiene que ver con el tema del individualismo, donde se piensa que el hombre es el centro del universo y a partir de eso se justifica, ¿no? Que pueda yo depredar los bosques para mi satisfacción, no eliminar especies de animales para mi satisfacción, para mi sobrevivencia, quemar bosques para mi satisfacción, para mis necesidades, matar a otros hombres para mi satisfacción, ¿sí? Entonces, ese es un modelo individualista, filosófico, válido para muchos del planeta y que se reflejan en las políticas públicas, en las ofertas electorales, en las propuestas de los partidos políticos y que la sociedad los vota y los elige y a partir de este impacto multidimensional a generar, pues unos le darán más énfasis al tema económico, otros le darán más énfasis al tema social, otros le darán más fuerza al tema ambiental. Pero acuérdense, la suma de estas tres dimensiones tiene que darte siempre un 100%. O sea que si le doy más fuerza al tema económico, tengo que quitar un porcentaje al tema social o un porcentaje al tema ambiental. Si yo le pongo 50% al tema económico, pues de hecho, mínimamente, o bueno, porque es 100, 25% es el tema social y 25% el tema ambiental. O puedo decir 40% al tema económico, 30% o al tema social y por ende otro 30% al tema medioambiental, ¿no? Entonces, esos porcentajes de ponderación que le voy a dar a las dimensiones que le voy a generar son las particularidades que se va a dar justamente en las visiones políticas traducidas en políticas públicas de la macrogestión. ¿Sí? Bueno, entonces, ya resumiendo el tema, nos damos cuenta que el tema de políticas públicas, ¿no? Es una forma de ver el Estado, de que el Estado pueda interactuar o dejar que las cosas sucedan respecto a los ciudadanos y que a partir de esto, ¿no? Las políticas públicas te permiten solucionar los problemas que tiene la sociedad, ¿no? No sé si tienen alguna consulta o duda. Con esto yo acabaría la exposición prevista hasta en esta temática.